Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la doctora Sara Distre y estoy súper feliz de estar contigo el día de hoy porque vamos a compartir conocimientos en lo que es el manejo del dolor de moderado a severo. Y hay una sal que es el metamizol, que ya tiene casi un siglo de existir, que es una excelente herramienta para tus pacientes. Fíjate que cuando tú y yo estudiamos medicina, ojalá que alguno de ustedes sí, yo por lo pronto no llevamos la materia del dolor. Y pues esto hace que nosotros nos equivoquemos a la hora de dar los tratamientos. De hecho, tratar mal del dolor es una tortura y la tortura va en contra de los derechos humanos. Y yo te pregunto en lo que va del mes, ¿cuántos de tus pacientes han tenido el síntoma dolor? Pues la mayoría. Entonces, espero que con esta charla informativa, al ratito que veas a tus pacientes o mañana, tengas ya más herramientas para saber qué le puedes dar para aliviar o quitar el dolor. Hay un concepto en medicina del dolor que es, hay que evitar a toda costa que el dolor agudo se cronifique. El dolor agudo se quita, pero el dolor crónico ya es una enfermedad. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos a que resolver el dolor agudo. Seguramente tú has tenido dolor, espero que sí. Y si has tenido dolor, ¿alguna vez te has preguntado qué es el dolor? Pues el dolor es una sensación desagradable y tan desagradable va a ser como aquello que lo esté provocando. Esta es una definición, la que te acabo de decir ahorita, que tiene la Asociación Mundial del Dolor desde hace muchos años, pero fíjate que recientemente, en el 2020, ellos agregaron a esta definición que el dolor siempre es una experiencia personal y que tenemos que ver al paciente desde un punto de vista biopsicosocial. Si tú, bueno, yo cuando estudié medicina en La Salle, pues ahí desde entonces nos decían, los pacientes son un ente biopsicosocial. ¿A qué se refiere? Que los tenemos que ver de una manera íntegra. Ellos también agregaron esta definición que es muy importante reconocer que el dolor puede presentarse a través de diferentes mecanismos. Por lo tanto, fíjate, esta diapositiva creo que es de las más importantes. Cuando tú tienes a tu paciente contigo con dolor, necesitas saber de dónde viene el dolor, porque no todos los dolores se van a tratar de la misma manera. Lo que tú más ves, lo que todos vemos así día a día, es el dolor somático, que es aquel que involucra el sistema músculo-esquelético. Es cuando el paciente te dice es así como es opresivo, es localizado, es como los médicos decimos, es un dolor de tipo sordo. Ahí no hay alteración básicamente en lo que es la sensibilidad. Y aquí va a responder muy bien este tipo de dolor a AINES, que ahorita vamos a meternos en el tema de los AINE, que es lo que más nosotros prescribimos, a opioides y pueden ser infiltraciones. Y ahorita te voy a decir cómo los vas a combinar, cuántos, por cuánto tiempo. Es maravilloso este tema del dolor. Si tu paciente te dice, uy, es como espasmo, es así como un cólico, pues entonces puede ser un dolor de tipo visceral. Y aquí solo sirven tres AINES, porque hay muchísimos AINES, pero solo tres con efecto antiespasmódico, que es clonixinato de lisina, metamizol y la indometacina. Obviamente podemos dar antiespasmódicos. Y estos pacientes que te dicen me quema, me arde, toque eléctrico, a la exploración física tienen alodinia, parestesia, disestesia, estos pacientes tienen dolor de tipo neuropático, en donde hay una disfunción del sistema nervioso central y periférico. Y te quiero decir algo de los errores más frecuentes que vemos en la consulta diaria, es que ningún AINE sirve para el dolor de tipo neuropático. Aquí lo que utilizamos, que seguramente tú los utilizas, o si no te lo repaso y si no te lo enseño, son los adyuvantes, que sin ser analgésicos alivian el dolor de los pacientes, como los antidepresivos tricíclicos duales, como pueden ser los gabapentinoides, gabapentina, pregabalina. Y recuerda que tienes que escoger uno nada más de cada grupo farmacológico. De los opioides que utilizamos, el que más nos ha dado beneficio a los pacientes es el tramadol, porque tiene un doble mecanismo de acción, porque además de actuar a nivel de los receptores MU, también inhibe, no selectivamente, pero inhibe norepinefrina y eso va a ayudar a nuestros pacientes a
que se les quite el dolor neuropático o se les controle. Porque el dolor neuropático a veces no se quita, nada más se controla, pero si se lo podemos controlar, le damos una muy buena calidad de vida a nuestros pacientes. Pero ¿qué crees? Que hay otro tipo de dolor que también la Asociación Mundial del Dolor lo acaba también de adicionar a la clasificación del dolor. De los dolores que te dije, somático, visceral, neuropático, ahí, por ejemplo, en donde encaja la cefalea. Pues en ninguno de ellos. ¿En dónde puedes tú clasificar a la fibromialgia? A ninguno de ellos. Vulvodinia, por ejemplo, lo que es la fatiga crónica. Entonces, la Asociación Mundial del Dolor hizo esta también nueva clasificación del dolor no ciplástico, que son dolores especiales con un origen especial, diferente, que no los puedes generalizar. Y aquí cada tratamiento va a ser específico para estas entidades dolorosas. Tu paciente puede tener entonces dolor nociplástico, nociceptivo, neuropático y entonces nosotros le llamamos un dolor mixto. Y si es así, entonces tienes que combinar las diferentes terapias farmacológicas. ¿Tú sabías? Porque lo que tú más usas y lo que yo más uso son los AINE, que son los analgésicos antiinflamatorios esteroideas. Tú sabes que ese es el grupo farmacológico más vendido del mundo, pero hay que saber en quién darlo, por cuánto tiempo, porque no todos son iguales, no todos los pacientes son candidatos. Y en este país, México, los errores más frecuentes en la prescripción, como te decía al principio, son los, bueno, porque no nos llevamos la materia del dolor, pero son los AINES y los antibióticos. En nuestro país, antes yo decía en esta plática que había 485 diferentes nombres comerciales de AINES, pero cada vez hay más, 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 y la verdad yo ya no sé cuántos hay, pero aproximadamente hay 500 diferentes nombres comerciales de AINES. Entonces yo te pregunto, pues bueno, y piénsalo ¿tú cuáles utilizas? ¿Por qué eliges ese AINE para ese paciente? También hay algunas consideraciones muy importantes porque en México la automedicación es elevadísima en cuanto a los AINE y la mayoría de las veces la indicación es la equivocada. Entonces, ya te había preguntado tú cuál o cuáles prescribes, tú le controlas el dolor a tus pacientes o son de los pacientes que están, doctor, doctor, doctora, no se me quita el dolor, no se me quita el dolor. Y lo que menos nosotros queremos es que nos estén hablando porque no le controlamos el dolor. Entonces, de todos los que hay, muchos que hay, dices, ¿cómo voy a elegir el AINE adecuado? ¿Tú cuántos puedes prescribir al mismo tiempo? Solo puedes prescribir un AINE. Los AINE no se pueden combinar y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Y en qué pacientes? No todos los pacientes son candidatos y por cuánto tiempo. No los puedes usar de una manera indefinida. Entonces aquí hay que hacer como un poquito de reflexión, una pausa y no nada más es saber qué tienes en la bolsa, qué tienes en la casa y pues tómatelo y a ver si se te quita y si no sé, si con uno no, pues tómate dos o tómate tres. Y luego vienen los efectos secundarios indeseables, que ese es uno de los puntos de que los pacientes abandonan tratamiento por los efectos secundarios indeseables. Por esta diapositiva que te estoy poniendo ahí, si tú te recuerdas, cuando hay dolor y hay inflamación, se desencadena la cascada del ácido araquidónico. Entonces, si tú das dos, tres, cuatro, cinco AINES, todos actúan inhibiendo la cascada del ácido araquidónico, inhiben prostaglandinas, dan efecto indeseable gástrico, pero no van a dar más analgesia. Por eso tienes que elegir un AINE, el de tu elección, para que entonces tu paciente tenga analgesia y no tenga efectos secundarios indeseables. Los AINE son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, pero no todos actúan igual. Unos son más analgésicos, por ejemplo, ketorolaco es muy analgésico, metamizol es muy analgésico. Hay unos que tienen más efecto antiinflamatorio, como son los inhibidores selectivos de la COX-2, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketoprofeno, todo ese grupo de AINES tienen mucho efecto antiinflamatorio. El más antipirético de toditos es el metamizol. Y como ya te decía, hay algunos AINE que tienen efecto antiespasmódico, como metamizol, clonixinato de lisina y la indometacina. Entonces, cuando vayas a elegir el AINE
para tu paciente, dependiendo de lo que tú necesites para tu paciente, piensa, ¿qué necesito de todos estos? ¿Cuál es la propiedad que sobresale para entonces yo prescribirlo a mi paciente? Yo he dado muchas como, clases, entonces luego mis alumnos me decían, la doctora Distre dijo que hay que dar uno, pues entonces le damos 10 al día. No, tampoco, porque acuérdate que todos los AINE tienen efecto techo, que quiere decir la dosis máxima diaria. Muy bien, llegas al rato o mañana con tu paciente y dices, pues la doctora dijo que pues, con uno, ¿no? Y no se le quita. Aquí hay un concepto se llama analgesia multimodal y es muy fácil. Si tu AINE solito no te está dando el efecto analgésico que quieres, tú le puedes adicionar el paracetamol, que el paracetamol no es un AINE como tal. Todo es un analgésico maravilloso, pero es único. Tiene otra manera de su mecanismo de acción. Todos los AINE, todos, desde el punto de vista de la farmacología, se unen a la misma proteína. Paracetamol se une a otra proteína. Por eso los puedes combinar. Entonces, el AINE de tu elección con paracetamol, perfecto. O pues, no se le quita el dolor a mi paciente. No te preocupes, le puedes adicionar un opioide ya sea débil o potente, y entonces con esto vas a lograr una analgesia con dosis chiquitas de los medicamentos y no vas a tener efectos secundarios indeseables. Si tu paciente tiene enfermedad acidopéptica, le vas a dar el AINE por periodos muy chiquitos o buscar un AINE que no tenga tanto, que no sea tan gastrolesivo, o sea, que no dé tanto problema gástrico, como es el metamizol, por ejemplo. Y si tu paciente tiene insuficiencia renal, porque acuérdate, México, pues ya sabes, diabetes, sus complicaciones, insuficiencia renal. Si tu paciente tiene insuficiencia renal, no le puedes dar ningún AINE, ninguno. Entonces tienes ahí que ver, por ejemplo, otras opciones, ¿no? Paracetamol, opioides. Y si tu paciente, por ejemplo, tiene insuficiencia hepática, no le puedes dar paracetamol. Como ves, no es así darle cualquier AINE al paciente. Hay que pensar qué le vamos a dar. Y eso es lo que te decía de esta definición tan linda que es analgesia multimodal, que es la combinación de varios fármacos de diferentes grupos farmacológicos con diferente mecanismo de acción a dosis chiquitas que dan analgesia y así evitamos los efectos secundarios indeseables. Claro, las dosis suficientemente farmacológicas. Entonces, si tú haces esto, vas a ayudar mucho a tu paciente. Entonces, podemos darle el AINE, opioides, adyuvantes, dependiendo el tipo de dolor que tenga tu paciente. Y como ya te decía, precaución, pacientes hipertensos. Tú sabes, por ejemplo, que se receta muchísimo ibuprofeno y el ibuprofeno sube la presión arterial, entonces también tenemos que tener conocimiento de que esto puede pasar en nuestros pacientes. Ya te había dicho pacientes diabéticos con insuficiencia renal y mucho ojo con los pacientes adultos mayores. Acuérdate que ellos, desde el punto de vista farmacológico, de aquí a que metabolizan y excretan, se tardan un poquito más. Entonces, tú y yo que somos adultos jóvenes, nos tomamos, no sé, el analgésico, por decir, cada 8 horas, en ellos cada 12 horas. Y tienes que ver su peso también. Acuérdate que en ellos ya hay muchos cambios metabólicos y entonces, el adulto mayor, cuando le vayas a prescribir, no le prescribas así como un adulto joven como nosotros, porque tiene ahí unas variables que tenemos que considerar. Y de lo que estamos hablando hoy, que es dipirona o metamizol, como le quieras llamar, es lo mismo, pues ya tiene casi un siglo de existir. Cuando un medicamento está en el mercado, estos años, esta cantidad de años, es que es un medicamento eficaz y seguro, porque si no, ya no estaría en el mercado. Y además, con su bondad de estos mecanismos de acción que tienen, fíjate, inhibe las enzimas COX-1, COX-2, COX-3. En los últimos años se han hecho investigaciones y han descubierto mecanismos que nosotros no sabíamos. Y entonces bloquea la síntesis de prostaglandinas y presentan este mecanismo periférico y también central que le da esta propiedad antipirética y analgésica. Pero además, en últimos años se ha visto que una particularidad es que a nivel periférico,
ocasiona desensibilización de las terminaciones del nervio trigémino estimuladas por inflamación neurogénica, lo cual se relaciona con su acción antimigrañosa. Entonces, esto también considéralo porque hay pacientes que ya les dimos de todo, tienen migraña. Entonces, esta es una muy buena opción si tienes un paciente con migraña, con dolor, dolor, obviamente con espasmódico, y es menos gastrolesivo que los otros AINE. Entonces, esto sí es muy importante en los pacientes en considerarlo. Entonces, como ves, su mecanismo de acción es único. De hecho, te voy a platicar, ya en algunas clasificaciones ya ni siquiera lo están clasificando como un AINE, porque como es diferente, lo están ya poniendo como que es un analgésico especial único, y entonces ahorita ya si un debate se clasifica como AINE o no se clasifica, yo te lo pongo para que tú sepas que esto está pasando. Entonces, como ves, su mecanismo de acción es único. ¿En dónde vas a poder dar el metamizol? Pues en dolor agudo, dolor postoperatorio, en cólico renal. A veces los pacientes llegan con ahí un cólico renal, ahí les pones intramuscular y pues ahí les va muy bien. Migraña, como te decía, y bueno, sabemos, y estos últimos investigaciones a nivel de COX-3 en el hipotálamo es lo que hace que tenga esa propiedad para bajar la fiebre. Entonces es muy importante que sepas que lo puedes utilizar en estos pacientes. Como ya te decía, bueno, el dolor agudo ya lo habíamos visto, es un dolor muy desagradable. Este se puede quitar y tu paciente cuando tiene dolor agudo es así como te dicen, es repentino, es penetrante, intenso, está muy bien localizado, como un cólico renal, por ejemplo. El dolor agudo a veces se autolimita porque a veces uno, pues, hace cuando un paciente ya se cayó, pues ya se cayó, pero muchas veces tenemos que quitar el origen del dolor para que se quite. Y pues pueden haber cambios fisiológicos en este paciente. De lo que más vemos en dolor agudo es trauma y es dolor posoperatorio. Entonces me encanta esta caricatura. Yo cuando la vi ahí entendí lo que era estar colgado de la lámpara del miedo, ¿no? Entonces, pues cuando a un paciente le dices, oye, pues cirugía, ¿qué son sus temores así más importantes? Uno es que le va a doler, y sí le va a doler. No existe ninguna cirugía que no duela, hasta terceros molares duele. Entonces, pues esa es una, que hay que controlar el dolor posoperatorio y perioperatorio. Ahorita te voy a decir este concepto de medicina del dolor, que es manejarlo perioperatorio. Y el otro temor que es de los pacientes de pues, que se vayan a morir, pero pues eso nosotros no sabemos, ¿no? A lo que voy es que si nosotros sabemos que el paciente va a tener dolor, en lo que es la medicina perioperatoria es empezar a bloquear las vías del dolor antes, durante y obviamente en el postoperatorio inmediato. ¿Y esto por qué lo hacemos? Para que el paciente en el postoperatorio inmediato, que como tú ya sabrás, uno de los efectos secundarios de la anestesia, ¿qué es? Náusea y vómito. Si el paciente tiene mucho dolor, entonces le van a dar opioides. ¿Cuál es el efecto secundario de los opioides? Náusea y vómito. Entonces se juntan los efectos indeseables y entonces el paciente va a estar muy incómodo. Entonces, nosotros podemos empezar a bloquear las vías antes, como te decía en el trance del postoperatorio. Si tú vas a aplicar metamizol intravenoso, tiene que ser despacito, porque si lo pones de una manera rápida, entonces los pacientes pueden tener hipotensión. Esto solo es en la vía de administración del metamizol, si es en la vena. Si un paciente se recupera más rápido, pues entonces se puede ir a su casa más rápido. No queremos que el paciente esté mucho tiempo en el hospital por complicaciones, porque les da estrés, les baja el sistema inmune, hay enfermedades nosocomiales, los pacientes no duermen. Si un paciente no duerme, seguramente si tú dormiste bien anoche, pues qué bueno, pero si un paciente no duerme o tú no has dormido, al otro día, ¿cómo estás? Pues estás inquieto, irritable. Entonces, estos pacientes, si tienen dolor en el hospital por la cirugía, no van a dormir y al otro día van a percibir más su dolor. Si un paciente está más tiempo en el hospital, sobre todo en lo que es en hospitales privados, pues entonces van a aumentar mucho los costos. Pero lo que nosotros más queremos es que el paciente no tenga sufrimiento. Por eso hay que manejar este concepto de medicina perioperatoria. Pero
o más bien no, pero y también tienes que considerar, además de que si el dolor es somático, visceral, neuropático, nociceptivo mixto, que es muy importante, tenemos que saber cuánto le duele al paciente. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, para saber si estás haciendo bien tu trabajo. Si tu paciente te viene a ver con un dolor leve, bueno, más bien moderado, y mañana tiene un dolor leve, lo estás haciendo súper bien. Si un paciente viene y a verte con dolor moderado, pero mañana tiene dolor severo, pues algo no estás haciendo bien. Entonces hay que replantear el tratamiento. Esa es una, y la otra es para saber qué medicamentos le vamos a dar. Entonces siempre tienes que medir el dolor de tus pacientes. Como el dolor es subjetivo, entonces hay muchas escalas para medir el dolor. A mí me gusta mucho la escala visual análoga, que es del 0 al 10. Yo digo al paciente 0 no es dolor, 10 es lo máximo del dolor, del 0 a 10, ¿cuánto te duele? Si se te quedan viendo con cara de no entendieron, cámbiale. Entonces está la de carita, la verbal, y la que ves una ahí de caritas con colores, esa me gusta mucho para los niños y para los adultos mayores. Todo lo que te he dicho hasta ahorita es para que tú apliques, esta es la escalera analgésica de la OMS, que la OMS la hizo en los noventas para dolor por cáncer, pero es una guía que hasta la fecha, siempre que tenemos reuniones, los algólogos y en estas asociaciones, dice, pues sí, todavía es vigente, es una guía. Esta escalera, las escaleras tienen peldaños, tienen 3 peldaños. El peldaño uno es para dolor leve. Aquí vas a dar un AINE, el que tú elijas, y un adyuvante si se requiere. Si el dolor es moderado, entonces vas a dejar el AINE de tu elección con un opioide débil como tramadol y el adyuvante si se requiere. Si el dolor es severo, quitas entonces el opioide débil y puedes poner un opioide potente, buprenorfina, tapentadol, morfina, el que tú elijas. No se combinan los opioides, ¿de acuerdo? Así como no se combinan los AINE. Los adyuvantes sí, porque pues hay antidepresivos y hay anticonvulsivantes. Esta escalera, colega, va para arriba, va en ascenso si es para dolor crónico, que el dolor crónico pues no es estático, es dinámico, entonces sube y se baja. Y esta escalera va para abajo, va en descenso si es para dolor agudo. Cuando veas a tu paciente mañana o al rato, hay que hacer la semiología del dolor, porque no es lo mismo, o sea, una historia clínica en general está bien, pero le tienes que preguntar dónde le duele, cómo le duele. Entonces, ¿cómo le duele? Entonces ahí tú ya vas pensando, ay, pues puede ser somático, visceral, en fin, ¿no? ¿Desde cuándo es agudo crónico? Nosotros consideramos agudo hasta los 3 meses. ¿A qué lo atribuye? ¿Con qué aumenta? ¿Con qué disminuye? ¿Lo despierta en la noche? Entonces ahí ya vas haciendo ahí tú la integración de tu diagnóstico. Muy importante que le preguntes qué le ha ayudado y qué no. Y te voy a decir si la otra vez me vino a ver una paciente con una receta perfecta, que además era de uno de mis maestros, y me dijo, mire, doctora, esta receta que me mandó el doctor X, y yo ni convulsiono, ni estoy deprimida, porque le mandó un antidepresivo y un anticonvulsivante para dolor neuropático. Acuérdate que bueno, seguro que lo ves todos los días como yo. Los pacientes todos se van a Google, todo, y leen todo. Entonces, si le vas a este tipo de medicamentos, explícale que es para el dolor, porque si entonces van a decir, ¿por qué me está dando esto? Todo lo ven en Google, entonces hay que dar siempre una explicación de por qué estamos dando lo que estamos dando. ¿Tú has tenido así que sientas así que te quema el estómago así horrible? A mí me pasa cuando voy a Oaxaca, porque allá en Oaxaca se comen muchas cosas que luego dan así como la gastritis, pero eso no es lo grave. Lo grave es que mientras yo te estoy dando esta plática en México y en el mundo, se están muriendo viejitos por sangrado digestivo secundario al abuso de AINES. ¿Te puedes imaginar esto? Entonces sí tenemos que ser muy racionales a la hora de dar estos analgésicos. Entonces, oye, pues entonces, ¿por qué no se trata bien el dolor? Pues no se trata bien porque o no se usan, a veces hay pacientes que no quieren usar analgésicos em, porque eligen el analgésico que no es el que necesita el paciente
abandono de tratamiento por los efectos secundarios de los analgésicos, incluyendo también los adyuvantes, y algo es porque no hay un horario regular. A mí, bueno, y no sé los que me están viendo, si son de mi generación o no, por ahí, pero antes nos decían, cuando le duele al paciente se lo das, ¿no? PRN, pero eso ya está obsoleto. Si yo ya sé que mi paciente va a tener dolor un día o toda la vida, se lo voy a dar con horario, dependiendo qué le vamos a dar, ¿no? Y otra es porque no se combinan, o sea, hay muchos medios que dan bombas de AINES o bombas de opioides o bombas de adyuvantes y entonces está mal, tenemos que saber esto de la analgesia multimodal, cómo combinarlo para que el paciente pues tenga además la calidad de vida sin dolor, que es lo que estamos buscando con estas charlas. Y bueno, algo que luego dicen, pues no, no le voy a dar opioides porque se va a hacer adicto, que ese es otro tema, pero si lo usamos de una manera racional, bien dado, no, el paciente, bueno, hay algunos pacientes que sí pueden tener adicción. Ya tienes a tu paciente al ratito o mañana. Entonces ya sabes qué le vas a dar, pues ahí tienes tu recetario. Muy bien. Haz bien la receta, por favor. Ponle nombre, la fecha, si es niño o viejito, cuánto pesa y anota muy bien las indicaciones. Hace unas semanas llegó una paciente conmigo y me dijo, ay doctora, aquí está la receta, pero pues como que no me siento bien. Entonces otro médico le recetó un analgésico y le puso tomar 3 al día. ¿Y sabes qué hizo la paciente? Se tomó 3 juntitas, decía 3 al día. Entonces, por favor, ponle una cada 8 horas, cada 12 horas, por 5 días, por 3 días, por el tiempo que tú hayas elegido. Pero sí es muy importante que le pongas cada cuánto y por cuánto tiempo. Porque si no hay pacientes que se compran una cajita, se acaban la cajita, pero resulta que tú estabas pensando que se lo tiene que tomar 2 semanas y se lo acaba antes, y entonces pues el paciente no tiene el resultado que tú quieras. Se tiene que dar con horario para prevenir que el dolor recurra. Siempre tienes que evaluar la vía de administración. En algunos casos parenteral, perfecto, ya sea intravenoso, ya la verdad casi no lo uso, puede ser intramuscular. La mejor vía de administración es la oral, pero pues ya tenemos hoy en día, puede ser sublingual, puede ser transdérmica, entonces tú puedes evaluar la vía de administración ideal para tu paciente. Y tenemos que ir ajustando las dosis dependiendo la respuesta del paciente y siempre mantener los intervalos. Eso es lo que pasa cuando dicen, dáselo PRN, ¿no? Entonces hace picos y valles, picos y valles. Cuando tengas muchísimo dolor, te tomas el analgésico, entonces hay efectos secundarios indeseables. Aquí es con horario, un día, 2 días, toda la vida, bueno, dependiendo del analgésico, para que tu paciente no tenga dolor y no tenga efectos secundarios indeseables. Me voy a regresar aquí un momentito. El PRN lo puedes dar solo si, por ejemplo, tú le dices al paciente, te lo tomas cada 8 horas y a las 5 horas tiene dolor, entonces el PRN se lo puedes dar como rescate. Entonces ya tienes a tu paciente, tienes que ver si tiene dolor leve, moderado, severo, somático, visceral, neuropático, nociplástico o mixto, y ya con esto vas a tener una guía pues de lo que le tienes que dar y dependiendo qué quieres de tu analgésico. Y recuerda, siempre tienes que hacer la prescripción después de evaluar al paciente. Seguramente a ti te pasa, porque a mí me pasa, me hablan por teléfono, oye, ¿cómo estás? Estoy con la mamá de mi amiga y le duele, ¿qué le doy? Imagínate, después de toda la información que te estoy dando. Además, hay que considerar que no hay una dosis óptima ni máxima en general, sino hay que evaluar a cada paciente cómo va su respuesta, cómo va su respuesta. Entonces, consideraciones, concepto de analgesia multimodal, el AINE tiene efecto techo. El AINE se potencializa con paracetamol y opioides si lo requieres. Mucha precaución con pacientes con enfermedad acidopética e insuficiencia renal y utilizar un AINE que tenga menos efecto gastrolesivo, como en este caso es el metamizol. Y bueno, pues si le controlas el dolor a tus pacientes, imagínate, pacientes felices, médicos felices. Metamicel es un medicamento que es eficaz, es seguro, tenemos varias vías de administración y algo que nosotros que tenemos que
también reconocer o tomar en cuenta es que sea accesible del costo. Entonces, la elección del AINE debe ser rigurosa, se tiene que basar en su calidad, seguridad y eficacia. Cada paciente es diferente y vamos a utilizar las dosis eficaces más bajas posibles y durante el menor tiempo posible para el control del dolor según el objetivo terapéutico que tú hayas elegido. Se puede utilizar en niños, maravilloso, y hay varias vías de administración. Entonces, metamizol es una excelente opción para el dolor de moderado a severo, con un perfil costo-beneficio y un riesgo-beneficio muy favorables. Me voy a saltar esta y bueno, aquí están las referencias de lo que te acabo de decir. Aquí están todas mis redes sociales. Si tú ya me conoces, ya sabes que si me escribes siempre te contesto y pues en mis redes sociales siempre pongo contenido de valor. Te agradezco muchísimo tu atención y ahora nos vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Muchas, muchas gracias. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en esta sección de preguntas y respuestas y ya está aquí con nosotros la doctora Sara Viste. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Usted qué tal? ¿Todo bien? Todo bien aquí, contentos de tenerla con nosotros. Sí, gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ya tenemos aquí ya algunas preguntas para usted, así es que vamos a aprovechar este corto tiempo de esta sección. Doctora, preguntan, ¿dipirona y metamizol es lo mismo? Es lo mismo, son sinónimos, solo que alguien dice dipirona y metamizol es lo mismo. Por eso en la plática como que lo combinaba, pero es lo mismo. Perfecto, doctora. Y doctora, le preguntan también, ¿cuánto tiempo podemos utilizar el metamizol en un posoperatorio? Pues va a depender mucho de la cirugía. Hay cirugías que son muy chiquitas, una artroscopía, por ejemplo, y otras que son abdomen abierto, por ejemplo, pues de 5 a 7 días. Eso no creo que más de eso, pero va a depender de la cirugía. Pero nunca lo hemos usado así más de una semana, no. Y cirugías dolorosas, ¿eh? Pero hay Ah, cirugías chiquitas, entonces, pues 2, 3 días, nada más. muy bien, doctora, perfecto. Doctora, ¿cuál es el tiempo de respuesta del metamizol inyectado? ¿Y cuál también sería el tiempo de respuesta del metamizol en tabletas ingerido en un dolor moderado? Ok, bueno. Si se pone en la vena, es rapidísimo, porque ahí entra, es la biodisponibilidad casi al 100%, pero despacito, como les dice en la plática, porque se pueden hipotensar. Yo casi no uso intravenoso, pero se puede. Si es intramuscular, pues obviamente va a ser más rápido que la vía oral. Entonces, en la vía intramuscular, pues en 5 minutos, no sé, yo a veces yo he visto pacientes con un cólico, les pongo ahí su ampolleta y ya, pues, además que duele, entonces ya se les olvida el otro dolor. Pero no, pero en 5 minutos más o menos. Y Es obviamente la cierto. vía oral, pues será como 10 minutos, 7 minutos, porque se tarda mucho más en la absorción, distribución, metabolismo, ¿no? Entonces es Ujú. así. Y la intravenosa es más rápida, 100% del metabolismo, la intramuscular. Tal vez no llegue ni a los 5 minutos, ¿eh? Tal vez es como 3, 4 minutos y la vía oral tiene que verse el paciente también tiene el estómago lleno o no, porque entonces eso pues, también afecta la absorción. 7 minutos, 10 minutos máximo. Perfecto, doctora. Doctora, cuando es intravenoso, es directo y despacito, como dice usted, no es con una dilución. No, directo. Pues ahí, eso va a depender luego mucho de los anestesiólogos. Cada uno ya tiene como su manera de aplicarlo. Se Ujú. podría, sí se podría diluir. No, yo no, la verdad no lo manejo así, pero sí se podría, porque ahí está el principio activo, que es lo que nosotros estamos buscando. Muy bien. Y es igual de doloroso que el Sí, intramuscular. sí, es igual de doloroso. Sí, es igual de doloroso. Sí, pero es una Muy maravilla. bien. Ya después que se Sí. quita, a ver, les voy a decir, una vez una paciente me dijo así.
Dice, placer es cuando se me quita el dolor. Ay, gracias. Entonces, tal vez en el momento, pero ya que se le quita así de, ya, ¿ok? Pues Ay, sí, muy ¿ok? bien. ¿Ok? Perfecto, doctora. Doctora, ¿cuál sería la mejor combinación analgésica con el metamizol en aquellos pacientes con dolor severo y crónico o crónico? O crónico. Bueno, metamizol no se puede usar de una manera crónica. Ningún AINE se puede usar de una manera crónica. A veces los hacemos como por tiempos, ¿no? Pero hay que depender, dependiendo la condición del paciente. Pero la verdad es que no, nosotros no damos así los AINE de manera crónica. Aquí sí habrá que ver qué tipo de dolor. La verdad es que los opioides es una buena opción. Eso sí se pueden usar por mucho tiempo. El paracetamol. Se puede usar un poquito más de tiempo, pero hay que tener que no es una INE, pero es una opción en pacientes que tienen insuficiencia hepática. Pero metamizol así de por vida no se usa. No se usa. ¿Y la mejor combinación, doctora, para el dolor, es dolor severo con el metamizol? Si es agudo, pues si es Ujú. agudo, sí, claro. Pues entonces si es severo, pues lo podemos dar con un opioide perfectamente, porque entonces acuérdense otra vez la analgesia multimodal, que es combinación de varios fármacos, de diferentes grupos farmacológicos con diferente mecanismo de acción a dosis baja. Entonces se pueden combinar, dependiendo otra vez el tipo de dolor. Entonces, metamizol se puede utilizar con paracetamol y se puede utilizar también con un opioide. Y si es un dolor mixto, donde hay dolor de tipo neuropático, también se puede combinar sin problema con un antidepresivo y o con un gabapentinoide, sin problema. Pero Sin no problema. combinar dos AINE. Ese es Ujú. el punto clave. Así es, doctora. Y en su plática, la verdad es que nos quedó muy claro Muy bien, esa recomendación. muy bien. Doctora, y en el caso de un dolor espasmódico, igual, ¿cuál es la mejor combinación con el metamizol? Pues metamizol de por sí ya tiene este efecto antiespasmódico, pues con butilgosina. De hecho, en el mercado ya está esta combinación que así le hicieron muy Ujú. inteligente, que es metamizol con butilgosina, que es ya, ahí lo tienen. Es la combinación perfecta para el dolor de tipo espástico o espasmódico, visceral. Per- Víscera, así es. Muy bien, doctora. Y en el caso de los pacientes pediátricos, ¿es una mejor opción el utilizar metamizol como antipirético, que lo más común de pronto, lo que más se utiliza, como bien también nos explicó un poco en su plática, que usamos ya recursos como el paracetamol o Sí. el ibuprofeno de entrada? En el Pues caso de metamizol, ¿qué nos dice? Pues es que tiene una propiedad antipirética per se, por esta inhibición del COX-3 a nivel del hipotálamo. Entonces, yo no me esperaría, hay algunos pediatras, porque luego he estado ahí platicando con ellos, que ellos se van como por pasos, ¿no? Ujú. Primero paracetamol, ibuprofeno, después metamizol y el hielo, en fin, ¿no? Pues yo para qué me espero, o sea, si un paciente tiene fiebre, yo les voy a platicar, mi papá era médico en paz descanse, entonces yo me acuerdo que a mí y a mis hermanos nos daba, si tenemos fiebre, metamizol. Luego tengo dos hijos, tenían fiebre, pero ni me esperaba metamizol, y ahora tengo nietos y lo mismo. Entonces, cuando ya tenemos esta experiencia de vida, porque pues hay muchas publicaciones en la literatura, pero que también avalan este efecto antipirético, pero cuando yo soy súper clínica, pero muy clínica. Leo, reviso artículos, pero lo que me dice mi paciente en mi clínica ya de más de 30 años, este paciente tiene 39, 40, ¿qué te estás esperando? Dale paracetamol en mi práctica. Y además, eso sí, hay muchos estudios que sí confirman que cuando hay fiebre, pues sí le vamos a dar el metamizol. Entonces, no se esperen. Yo de entrada, por supuesto, además tenemos, cuando un niño tiene fiebre, fíjense bien, luego vomitan, luego están adormilados. La opción en un niño, los supositorios son grandiosos. Eso sí, también se absorben de volada. La mucosa anal, Ajá, anorexia, es rapidísima, se absorbe rapidísimo. Entonces el niño está así todo así en lo que, a ver, abre la boca y se escupe, se lo toma, no se lo toma. Como ajá. supositorio, se le baja la fiebre al paciente. Es mi per- experiencia y sí, sí, cómo no.
Y Muchas veces. es igual en adultos y en niños la aplicación del supositorio. Claro que no siempre en los adultos es como algo muy grato, pero es igual. Sí, es igual, eso lo que dice es muy interesante. La cultura de América Latina es no usar supositorios en adultos. En Europa es Ujú, increíble, pero es una de las vías de administración en adultos que se utiliza socorridamente porque la absorción es rapidísima y ya no está que si toma, que si esto, en fin. En México, bueno, en niños sí. A mí me gusta también darlo en viejitos o en pacientes geriátricos, vamos a decir viejitos geriátricos. Muchos ujú, ya no pueden deglutir y hay así que es. ver también el peso. Y entonces una vía muy noble, que es muy noble. Entonces, yo también la recomendaría para pacientes adultos mayores en donde ya una tableta no pueden, o en los adultos mayores a veces les puedo dar el jarabe y tengo que ver kilos de peso, si son 5 mililitros, si son 10 mililitros. Entonces también necesito saber el peso del paciente, pero bueno, en los pacientes geriátricos que no están tan delgaditos, 10 mililitros cada 6 8 horas. Eso vamos a ver, dependiendo si es fiebre, dolor. La vida media es de 6 a 8 horas en estos pacientes. Muy bien. Y la vida, y digo, la de 6 a 8 horas, por ejemplo, en los pacientes con dolor, que no sea de intención antipirética, ¿es igual? ¿Es cada Es, 6, 8 horas? es la vida media. Ujú, Es la tal vida cual. media. Nada más Ujú, recuerden que en los viejitos, si les damos, por ejemplo, nosotros que somos adultos jóvenes, como les decía, nos tomamos cada 8 horas o 6 horas, 8 horas por decir, el viejito, el paciente geriátrico, no viejito, geriátrico, cada 12 ujú. horas porque se tarda más en metabolizar y excretar. Y si se lo damos cada 6 horas puede haber toxicidad porque no terminan de excretar cuando ya estamos con la otra dosis. Entonces, pues hay que ver ahí los pacientes. Por eso digo, hay que individualizar cada paciente. Así es, doctora. Y justo parece que es como muy indicado retomar este tipo de medicamentos porque de pronto tenemos como modas, ¿no? O vienen o van apareciendo ciertos medicamentos nuevos Ujú. y nos olvidamos como de este tipo de medicamentos que realmente tienen muy buena respuesta y, y no, y los olvidamos, dejamos de usarlos. Pues sí, no hay que olvidarlo y además como al final de la plática les decía, el costo de los medicamentos, pues es algo también que considerar. Puede haber un medicamento, ahorita han salido, no sé, medicamentos para el dolor, no importa, por ejemplo, antimigrañosos, que son Ujú. buenísimos, pero están carísimos. Entonces, el Además, sí. paciente llega a la farmacia y no puedo comprarlo. Ujú, El paciente nos viene a ver a nosotros, ya le cobramos la consulta. Algunos médicos mandan a hacer estudios, pues ya les costó. Y entonces van a la farmacia, pero además muchos de estos pacientes no nada más toman, digo, van por dolor, pero están tomando otros medicamentos. Y a veces llegan a la farmacia y pues, los costos ya bajaron de precio, pero todavía algunos, pero cuando salieron el paciente decía, no, pues yo no me voy a tomar esto. Entonces, sí es importante también saber el costo de los medicamentos y que sean accesibles y que el paciente cumpla el tratamiento como nosotros lo indicamos. Porque si no va a llegar a la farmacia y va a decir, no me alcanza, mejor me tomo lo que tengo en mi casa. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad de este país. Es más, les voy a dar un dato así impresionante de nuestras recetas perfectas, perfectas que hacemos. En México, solo el 20% de la población mexicana las lleva a cabo al 100%. Entonces, sí tenemos que ser como pues muy asertivos en lo que recetamos, cómo lo escribimos. Y yo a mis pacientes, el que venga yo, seguimiento, seguimiento, seguimiento hasta cuando lo dé ahí de alta, si es agudo el dolor. O si es crónico, hay seguimiento, seguimiento para ver que esté estable, con una buena calidad de vida porque sí es todo un tema este asunto de recetar y que el paciente lo haga bien, pero entonces tenemos que contribuir a hacerle fácil las cosas al paciente. Claro, ellos se tienen que comprometer. Yo siempre les digo a los pacientes, yo soy tu mejor
doctor, yo soy tu mejor consejera, tú eres tu mejor doctor, porque el paciente tiene que también tener responsabilidad de su tratamiento, porque si no es, doctora, ya me lo tomé y no se me quitó, pero lo hiciste así, bueno, más o menos, pues entonces ya no. Entonces Ujú. es muy interesante, yo amo a mis pacientes, me enseñan mucho, entonces, pero a lo largo de estos años, además uno ve el paciente que lo va a hacer perfecto, otro como que no, entonces hay que estar como más ahí cautelosos en la vigilancia, vigilando el tratamiento y la evolución. Así es, doctora, justamente. Y bien lo explicó, bien nos lo enseñó. Esta es la realidad. Y bueno, doctora, como siempre, de verdad es un placer Ay, escucharla, gracias. escuchar sus pláticas y las respuestas que nos da. Seguramente, igual que yo, los médicos que nos escuchan el día de hoy están encantados. Ay, pues muchas gracias. Agradezco mucho la invitación otra vez, pues a LifeMed y ahí me encuentro ahí mis amigas de antes y estoy muy agradecida, a Sanofi, a todos y pues gracias por escucharme y pues que este México sea un México sin dolor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y Gracias. seguramente nos veremos en próximas ocasiones. Ay, yo espero que sí. Feliz, encantada. Muy bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.